Bueno, vamos a hacer un vídeo para recordar las medidas provisionales en los procedimientos principales, en los procedimientos matrimoniales, o de guardia y custodia, cuando haya un hijo menor, tal, sobre el que tengan que regularse esas medidas. Tenemos aquí, en cuanto a los tipos de medidas, uno, previa a la demanda, que se recoge en el 771, se pueden pedir medidas provisionales antes de interponer la demanda, ¿vale? Principal. O, las normas generales, que se soliciten también junto con la demanda, coetáneas con la demanda. La competencia cambia, es decir, si se solicita previas a la demanda, la competencia corresponde al juzgado del domicilio del demandante, ¿vale? De que solicite esas medidas provisionales. Si se solicitan coetáneamente con la demanda, evidentemente la competencia viene determinada por el procedimiento principal. Aplicamos las reglas del 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sabemos que para pedir las medidas provisionales previas a la demanda no es necesario ni abogado ni procurador para su solicitud, pero sí luego para cualquier actuación. Para el resto de actuaciones es necesario, tanto para el demandante como para el demandado, utilizar abogado y procurador. Evidentemente, para las medidas provisionales coetáneas con la demanda es necesario abogado y procurador, puesto que para el procedimiento principal lo necesito. El trámite es igual tanto en un caso como en otro, porque admisión a trámite y vamos a citar a una vista a las partes y al Ministerio Fiscal cuando haya hijos menores o hijos mayores con discapacidad con medidas de apoyo otorgadas a sus progenitores. Entonces, en ese caso vamos a citar al Ministerio Fiscal a una vista dentro de los 10 días siguientes. El secretario señalará dentro de los 10 días siguientes. A esa vista deben comparecer las partes con abogado y procurador. Si alguna de las partes no comparece y no justifica, pues podrá detenérsele porque reconoce aquellas reclamaciones de contenido patrimonial que haga la otra parte. Las pruebas que no se puedan practicar en la vista, pues señalará el secretario judicial un día para practicarlas dentro de los 10 días siguientes, ¿vale? Resolución por auto, practicada en la vista, celebrada la vista y practicada la prueba y demás, auto dentro de los 3 días siguientes, y contra este auto no cabrá recurso alguno. Me da igual que las medidas cautelares sean previas a la demanda o coetáneas a la demanda. Contra el auto que acuerde medidas provisionales no cabe recurso alguno. En el caso de que las medidas provisionales sean previas a la demanda, los efectos de esas medidas provisionales contenidas al mismo tienen una vigencia, es decir, van a decaer esas medidas provisionales si no se interpone la demanda principal dentro de los 30 días siguientes. Y no es necesario que se ratifique por el juez una vez que se presente la demanda principal. El juez, cuando se presenta la demanda principal y si le acompañe ese testimonio de las medidas provisionales previas a la demanda acordadas, pues decidirá si convoca una vista para rectificarla o no, o las deja como están, porque le parecen correctas, y ya se resolverá sobre las medidas definitivas en la sentencia. Decíamos que esto es distinto de cuando se adoptan medidas civiles en una orden de protección, en el que, como sabemos, el 544 ter establece que las medidas civiles tienen un tiempo provisional de eficacia porque se tiene que presentar la demanda principal también dentro de los 30 días siguientes. Pero una vez presentada la demanda principal, el juez que admita tramitar la demanda tendrá, en este caso sí, que decir si las medidas civiles adoptadas en esa orden de protección se mantienen o no dentro de los 30 días siguientes a la emisión de esa demanda. Pero en este caso, fuera de ese caso de la violencia de género, no es necesario tener que rectificar luego esas medidas provisionales previas adoptadas a la demanda. Es una posibilidad, pero no un requisito. Existe incluso la posibilidad de que se adopten medidas provisionalísimas, que se recogen en el 771.2 segundo. Es decir, el secretario judicial, cuando se presenta una petición de medidas provisionales previas a la demanda y
y hace el señalamiento correspondiente, da cuenta inmediatamente al juez de ese señalamiento. Y el juez, visto la petición que realiza y la situación, si cree que hay una urgencia inmediata para adoptar esas medidas, las va a dictar, las va a acordar por auto directamente. Contra ese auto no va a caber recurso alguno, un auto inaudita aparte, sin perjuicio que luego posteriormente se celebre la vista señalada por el secretario judicial y luego, después de la vista, se dice otro auto en el que ratifique o no las medidas provisionalísimas, inaudita aparte, acordada ante esa situación de urgencia. Y por último, estas medidas provisionales también pueden ser solicitadas por el demandado en la contestación a la demanda, cuando no se hubieran adoptado previamente o cuando no hubieran sido solicitadas por el demandante. El demandado puede solicitar medidas provisionales. ¿Dónde la va a solicitar? En el escrito de contestación a la demanda, el escrito de contestación a la demanda. Y una vez contestada la demanda, junto con en otro sí digo, petición de medidas provisionales, habrá que hacer el señalamiento para esas medidas provisionales. Pero como ya hemos contestado la demanda, si podemos hacerlo todo, celebrar la vista principal y las medidas provisionales en un solo acto, pues lo celebraremos en un solo acto. Pero si no es posible señalar la vista principal del procedimiento de divorcio dentro de los 10 días siguientes, pues señalaremos para la audiencia, para las medidas provisionales solicitadas por el demandado y luego se dictará el auto correspondiente para que no cabe el recurso 1 y luego se señalará cuando proceda la vista principal del procedimiento de familia, ¿de acuerdo? Medidas provisionales, todas acaban por auto contra el que no cabe recurso alguno y estas medidas provisionales serán sustituidas ¿cómo? En la sentencia donde se establecerán las medidas definitivas, que se ratificarán o cambiarán lo que proceda, ¿vale?